Con este video comenzamos la segunda unidad, que se llama Geometría Analítica. Vamos a ver algunos conceptos. El primero es el segmento de la recta. Nos dice que el segmento de la recta se define como la porción de recta limitada por dos puntos no coincidentes. Entonces tenemos una recta y tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces podemos decir que esto es un segmento. Se llamaría segmento AB. Este espacio nada más. El siguiente concepto es la distancia entre dos puntos. Nos dice que es la longitud de un segmento de recta, o sea, el espacio que hay entre A a B. Y tiene esta fórmula para obtener la distancia. La distancia va a ser igual a x2 menos x1, sacándole su valor absoluto. Recordemos que estas barritas indican el valor absoluto. O también x1 menos x2, obteniendo su valor absoluto. El siguiente concepto es la distancia dirigida. Nos dice que es aquella que al medirla se establece un sentido entre sus puntos. Es decir, que podemos obtener la distancia de A a B y sería esta fórmula. La distancia del segmento AB va a ser igual al valor de x2 menos x1. Y también podemos obtener la distancia en la otra dirección, que sería de B a A. Y su fórmula es la distancia del segmento BA va a ser igual al valor de x1 menos x2. Vamos a realizar un ejemplo. Nos dice que determinemos la distancia entre los siguientes pares de puntos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la distancia que nos decía que la distancia es igual a x1 menos x2 con su valor absoluto. Esto va a ser igual a x1, que ese lo vamos a tomar como x1, voy a poner por aquí el valor para orientarnos, y t va a ser x2. Entonces ya puedo sustituir el valor absoluto de x1, que es 3/8, menos el valor de x2, que es menos 1/6. Todo esto con valor absoluto. Esto va a ser igual a 3/8 más 1/6. Bueno, y al final, como nos da positivo, pues no hacemos ningún cambio, porque el valor absoluto pues seguiría siendo positivo. Y este sería la distancia entre el segmento ST. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a poner que P va a ser x1 y Q va a ser x2. Entonces, vamos con la fórmula de la distancia que nos dice x1 menos x2. Sustituimos los valores, que sería x1 menos 6, menos el valor de x2, que es menos 7 medios.
Y en este caso, pues el valor absoluto de un número negativo es su valor positivo. Entonces pasaría como 5 medios. Y esa sería la distancia del segmento PQ. Vamos con otro ejemplo. Ahora tenemos los puntos A, B, C y D. Y vamos a obtener las distancias dirigidas. Entonces aquí es otra fórmula que tenemos que utilizar. Nos dice que obtengamos la distancia de CB, del segmento CB. Entonces vamos a ir poniendo quién es X1 y quién es X2. En este caso yo voy a trabajar como que C es X2 y B es X1. Entonces ya nada más para poder ir sustituyendo en la fórmula. Entonces la distancia del segmento CB va a ser igual a X1 menos X2. Eso nos dice la fórmula. Entonces vamos a sustituir. X1 es B, que tiene el valor de 4, menos X2, que es C y tiene el valor de 3/4. Y este sería el resultado, 13/4. Vamos con el segundo ejemplo, que nos dice que calculemos la distancia dirigida de A a D. Entonces A vamos a tomar como X1 y D como X2. Por eso es que estamos utilizando la fórmula de X2 menos X1. Esto va a ser igual a D, que vale menos 1/2, menos X1, que es A, y vale menos 3. Y nos daría 5 medios. Esa sería la distancia dirigida de A a D. Vamos con otro concepto. Nos dice división de un segmento en una razón dada. Se refiere a cuando nosotros tenemos un punto 1 y un punto 2. Y en alguna parte hay otro punto que divide ese segmento. Entonces hay una división de segmentos. Ya podemos obtener dos partecitas o dos segmentos en la misma recta. Y tenemos dos fórmulas. Una para obtener la razón, que sería x menos x1 sobre x2 menos x. Y la otra es para obtener la coordenada del valor del punto que divide el segmento. Entonces hay que tener en cuenta una para obtener la razón y la otra para obtener la coordenada del punto que divide al segmento. Vamos a hacer algunos ejemplos utilizando las fórmulas. Nos dice, el punto A, que sería menos 3, se encuentra entre los puntos P1, menos 5, y el punto 2, 0. Encuentra la razón en que el punto P divide al segmento del punto 1 al punto 2. Bueno, entonces vamos a utilizar la formulita que vimos anteriormente. Como nos dice que quiere la razón, quiere que encontremos la razón, pues utilizamos esa fórmula. La razón es igual a x menos x1 sobre x2 menos x. Y vamos a sustituir los valores. Esto es x1, el punto 2 es x2 y A es el punto que divide el segmento, entonces sería x. Entonces sustituimos x con valor de menos 3
menos x1 que vale menos 5 sobre x2 que tiene el valor de 0 menos x que vale menos 3. O sea, simplemente estamos sustituyendo los valores. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es definir quién es x1, pues el punto 1, quién es x2, el punto 2, y quién es x, pues el punto que está dividiendo al segmento. Entonces, una vez que tenemos claro eso, ya podemos ir sustituyendo los valores. Esto va a ser igual a menos 3 más 5 sobre 3. Y esto es igual a 2/3. Y este sería nuestro resultado. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, determina la coordenada del punto de división del segmento definido por los puntos A con valor de menos 1 y B con valor de 4/3, si están en la relación de la razón menos 1/2. Bueno, entonces aquí nos dice que tenemos que utilizar la fórmula para encontrar la coordenada del punto que divide el segmento. Bueno, entonces, nuestra fórmula sería y vamos a sustituir los valores. Primero nos dice que debemos de tener el valor de x1. Bueno, vamos a asignar los valores para que sepamos identificarlos correctamente. Entonces, A va a ser x1, B va a ser x2 y pues la razón pues ya tenemos que es menos 1/2. Bueno, entonces el valor de x es x1, que sería menos 1, más la razón, que sería menos 1/2, por x2, que es 4/3, todo esto sobre 1 más la razón, que es menos 1/2. Y esto va a ser igual Bueno, y por último hacemos la regla de la torta, ¿no? Y este sería el resultado. Entonces, el punto que divide al segmento es igual a menos 10/3. Bueno, avanzamos. El siguiente concepto que vamos a ver se llama punto medio. Y nos dice que este punto medio es aquel que divide un segmento en dos partes iguales. Y aquí tenemos la formulita que nos va a servir para encontrar el punto medio de un segmento. Vamos con el ejemplo. Nos dice, determina la coordenada del punto medio del siguiente segmento. Entonces, como hemos visto en ejemplos anteriores, lo mejor o lo más fácil es identificar en un inicio quién es x1 y quién es x2. Entonces, por ejemplo, P le voy a poner que es x1 y Q va a ser x2. Y queremos encontrar al punto medio, a xm. Copiamos la formulita y sustituimos valores. x1 tiene el valor de 3 y x2 tiene el valor de menos 1. Todo esto sobre 2. Y obtenemos que el punto medio va a ser igual a 1. Y ese sería nuestro resultado final. Entonces, si se van dando cuenta, pues es simplemente ir sustituyendo los valores en nuestra fórmula. Bueno, avanzamos. Hasta ahorita hemos visto puntos unidimensionales. Voy a regresar tantito a un ejemplo. Aquí veo que
todos los puntos tienen un solo valor, por eso se le conoce como unidimensional. El punto Q también solo tiene un valor. Entonces, ahora vamos a ver puntos bidimensionales, que son aquellos que tienen pues dos valores. Tienen el valor de X y tienen el valor de Y. Entonces, y para esto pues es necesario ver el concepto de plano cartesiano. El plano cartesiano pues son dos rectas básicamente, dos rectas perpendiculares que tienen una intersección y a esta intersección se le conoce como origen. Esta recta la vamos a conocer como X, el eje X, o también lo vamos a conocer con el nombre de abscisas. Y esta recta, que está vertical, es el eje de las Y's y también lo vamos a conocer como ordenada. Entonces tenemos abscisas con X y ordenadas con Y. En el plano cartesiano se forman 4 cuadrantes. Este es un cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, dependiendo en dónde se acomoden los valores, pueden ser positivos o negativos. Entonces, aquí tenemos que este cuadrante es positivo y si yo pongo valores en este cuadrante va a ser positivo. Si yo pongo valores en este cuadrante, si voy sobre la X es negativo, pero si voy sobre la Y va a ser positivo. El siguiente cuadrante, si voy sobre las X va a ser negativo y si voy sobre las Y va a ser negativo. El siguiente cuadrante, si voy sobre las X va a ser positivo y si voy sobre las Y va a ser negativo. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se grafican los puntos. Entonces, tenemos lo siguiente. El punto A en valor de X va a ser menos 5 y en valor de Y va a ser 4. Entonces, sobre las X voy a contar menos 5. Entonces, aquí es el origen, sería 0. Voy a contar 5 para atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. Este sería el menos 5. Pero me dice que el punto está en menos 5 con 4. Entonces, 4 positivo. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría el punto A. Vamos con el punto B. Me dice que está en la posición 3 con 2. 3 de X y 2 de Y. Entonces el punto está aquí. Ese sería el punto B. Vamos con el punto C. Menos 2 con 0. Menos 2 estaría acá. Y 0 quiere decir que no sube nada en el eje Y, entonces se quedaría aquí. Este sería el punto C. Vamos con el punto D. Menos 1 con menos 3. Menos 1 con menos 3. Voy para abajo. Entonces aquí estaría el punto D. Vamos con el siguiente punto. E. 0 con X y menos 4 con Y. Entonces quedaría aquí. Este sería el punto E. Y por último, el punto F. Me dice 5 con X. 5 con X. Y menos 1 con Y. Aquí. Entonces aquí estaría el punto E. Y de esa forma pues vamos a ir representando los puntos en el plano cartesiano. Bueno, aquí no era E, era F. El punto F. Bueno, avanzamos. La distancia entre dos puntos
ya vimos el concepto. Aquí como son puntos bidimensionales, pues utilizamos otra fórmula que sería esta de aquí. Entonces vamos a calcular la distancia entre los puntos A, que vale 6, 3, y B, que vale 3 menos 1. Y lo que vamos a hacer pues es sustituir la fórmula. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada del valor de... vamos a acomodar los valores. ¿Quién es x1? ¿Quién es x2? ¿Quién es y1? ¿Y quién es y2? Entonces, el primer punto es A. Entonces esto va a ser x1. Y este va a ser y1. El segundo punto va a tener x2 y y2. Recordemos que el primer valor siempre es x y el segundo valor es y. Entonces acomodamos los puntos. Este es x1, y1, x2 y y2. Ahora sí podemos sustituir en la fórmula. ¿Qué nos dice x2? Que sería 3, menos x1, que sería 6 al cuadrado, más y2, que es menos 1, menos y1, que es 3. Todo esto al cuadrado. Entonces la distancia va a ser igual a a 5 unidades. Entonces simplemente, como les decía anteriormente, pues es nada más ir sustituyendo los valores en la fórmula y resolver. Avanzamos. División de un segmento en una razón dada. Bueno, aquí tenemos dos fórmulas. Una para obtener la razón, que la podemos obtener tanto con los valores de x como con los valores de y. Es exactamente lo mismo. Y dependiendo el valor que obtengamos en la razón, vamos a poder determinar si el punto que divide el segmento está dentro del segmento o está afuera del segmento. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, aquí vemos que tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2. Esos son como que los puntos originales, ¿no? Los que hacen el segmento. Y si el punto está entre el segmento, entonces la razón que obtengamos con esta fórmula va a ser positiva, va a ser mayor a 0. El segundo caso es de que aquí tengamos el segmento, punto 1 y punto 2, y que el punto que divide a otro segmento esté fuera del segmento original. Y eso es cuando la razón nos va a dar el signo negativo, o sea, la razón va a ser menor a 0. Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta. Ahora, para obtener la coordenada de x, vamos a tener esta fórmula, y para obtener la coordenada de y, vamos a tener esta fórmula. Entonces, para encontrar el punto, pues tenemos que aplicar las dos fórmulas, porque aquí tenemos, el punto tiene el valor de x y también tiene el valor de y. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Determina la razón en que el punto P divide al segmento de recta de extremos punto 1 y punto 2. Bueno, entonces aquí nos pide, aquí tenemos los tres puntos. Tenemos al punto 1, que sería x1, y1. Tenemos al punto 2, que sería x2, y2. Y tenemos el punto que sería x y y. Lo que nos está pidiendo es que obtengamos la razón. Entonces, la razón la vamos a obtener con la fórmula x menos x1 sobre x2 menos x. Bueno, una vez que ya tenemos la fórmula, pues es simplemente ir sustituyendo los valores. Entonces, esto va a ser igual a x, que tiene el valor de 2, menos x1, que tiene el valor de 0, sobre x2, que tiene el valor de menos 2, menos x,
que tiene el valor de 2. Esto es igual entonces podemos decir que la razón es igual a menos 1/2. Vamos con otro ejemplo. Encuentra las coordenadas del punto de división del punto P. Entonces, aquí tenemos el punto 1, que esto sería x1, y1. Tenemos al punto 2, sería x2, y2. Y tenemos la razón de menos 2. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para encontrar las coordenadas del punto. Entonces, vamos con x primero. Y sustituimos valores. x1, que tiene el valor de 4, más la razón, menos 2, por x2, que es 5. Todo esto sobre 1, más la razón, que es menos 2. Bueno, entonces ya tenemos el valor de x. Ahora vamos a obtener el valor de y. Y sustituimos. y1 tiene el valor de 1 más la razón, que vale menos 2, por y2, que vale menos 2. Todo esto sobre 1 más la razón, que vale menos 2. Bueno, nos da menos 5, entonces podemos decir que el punto que estamos buscando, sus coordenadas son 6 en x, menos 5 en y. Y eso sería el resultado final. Vamos con nuestro siguiente tema, que es el punto medio. Habíamos visto anteriormente que este punto pues es el que divide, pero en partes iguales, en dos segmentos iguales. Su representación gráfica pues sería esta. Aquí tenemos el punto 1 y el punto 2, el segmento original. Y en medio tenemos otro puntito, y por eso es que dice que lo divide en partes iguales. Bueno, aquí tenemos la fórmula para obtener ese punto medio. Vamos a hacer el ejemplo. Determina las coordenadas del punto medio del segmento, cuyos extremos son los puntos, el punto 1, 3,5 y el punto 2, 2,-1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar quién es x1, y1, quién es x2 y y2. Para el punto 1 tenemos que el primer valor va a ser x1 y el segundo valor va a ser y1. Para el segundo punto, pues sería x2 y y2. Y ahora pues ya podemos sustituir en la fórmula. El punto medio va a ser igual a, ya no voy a copiar la fórmula porque la tengo aquí arribita, ¿no? Entonces simplemente voy siguiendo los valores que me va solicitando. x1, que sería 3, más x2, que es 2, sobre 2. Voy a poner una comita porque el primer valor va a ser para x y el segundo valor pues va a ser para y. Entonces con una coma lo voy a ir separando. y1, que es 5, más y2, que es menos 1, sobre 2. Entonces el punto medio va a ser igual a 5 medios con 4 medios. Punto medio va a ser igual
bueno, lo voy a poner aquí arribita, punto medio va a ser igual a 5 medios con 2. Este sería el resultado final. Bueno, y con esto hemos concluido los primeros temas de nuestra unidad.